¿Cuál es el verdadero precio de la codicia? No hablo del oro, ni de las joyas, ni de las cifras que se acumulan en cuentas secretas. Hablo del precio que se paga con el alma cuando se decide que la vida de un inocente es una simple llave para abrir un cofre. Esta es una fábula sobre una jauría de lobos que, cegados por el brillo de una fortuna inimaginable, decidieron robar el tesoro más preciado de un rey sin corona. Creían que su plan era perfecto, una ecuación de riesgo y recompensa calculada al milímetro. No sabían que estaban a punto de resolver una ecuación mucho más antigua, una cuyo resultado siempre es la sangre. El tesoro tenía un nombre: Abigail, una niña de 12 años, una bailarina cuya existencia era un susurro de fragilidad en un mundo brutal. Era la hija única de Christophe Lazar, un hombre cuyo poder en el inframundo criminal era una leyenda negra. Para los lobos, ella era el cordero perfecto, un cisne de porcelana cuya captura prometía una vida de lujos. La vieron como un objeto, un paquete de carne y hueso valorado en 50 millones de dólares. No vieron sus ojos, que guardaban la calma de inviernos incontables, ni la disciplina de su cuerpo, que obedecía a una música que solo ella podía oír. Vieron un fin, no un principio. El plan era de una simplicidad insultante, y ahí radicaba su diabólica tentación: secuestrar a la niña, llevarla a una mansión aislada y vigilarla durante una sola noche. 12 horas de paciencia a cambio de una riqueza que podría comprar reinos y silenciar conciencias. La casa ya estaba preparada, una fortaleza de mármol y secretos esperando a su prisionera. Para los secuestradores era el último obstáculo, una jaula dorada donde esperarían el amanecer y el pago. Se sentían los amos del destino, los arquitectos de su propio paraíso terrenal, sin saber que solo eran los conserjes de un matadero. Lo que su codicia no les permitió ver fue la pregunta más importante: ¿por qué una niña tan valiosa estaba protegida de una forma tan extraña? Creían que el poder de su padre era la única amenaza, un peligro que aguardaba fuera de los muros de la mansión. No se preguntaron por el peligro que podía existir dentro. No investigaron la historia de la casa que eligieron como escondite, ni el linaje de la sangre que pretendían intercambiar por dinero. No entendieron que Lazar no era solo un criminal, sino el guardián de un secreto mucho más antiguo y voraz que cualquier imperio de Lampa. Creyeron que su única tarea era vigilar a una niña hasta el alba. Estaban equivocados. Su verdadera tarea era sobrevivir a lo que la noche desataría a través de ella. La pregunta que deben hacerse mientras se apagan las luces no es si los secuestradores conseguirán su dinero. La pregunta es: ¿qué clase de monstruo deja que su hija sea secuestrada, sabiendo perfectamente que la verdadera trampa no es para la niña, sino para aquellos que osaron tocarla? ¿Qué se encierra en realidad con ellos en esa mansión? Esta es la historia de esa noche. Lo que acaban de escuchar es solo el prólogo, la llave que abre la puerta a la historia que nos aguarda. Sean bienvenidos a este cónclave de almas curiosas, un refugio digital para aquellos que entienden que no todos los cuentos son para dormir, sino para despertar. Este no es un simple canal, es una fogata alrededor de la cual nos reunimos para compartir los secretos que se esconden en las sombras del mundo. Cada narración es un pacto entre ustedes y yo, un viaje que emprendemos juntos hacia el corazón de la oscuridad. Para que esta llama no se extinga, para que la biblioteca de lo prohibido siga creciendo, su participación es el conjuro que necesitamos. Si el eco de estas fábulas resuena en su interior, les invito a formar parte permanente de nuestra vigilia. Al pulsar el botón de suscribirse, inscriben su nombre en nuestro círculo y aceptan la invitación a cada nuevo misterio que sea desenterrado. No olviden, también, hacer sonar la campana de notificaciones.
Su repique será la señal que los convoque, la llamada que los despierte cuando una nueva leyenda esté lista para ser contada. Cada nuevo miembro es un guardián más para las historias que el tiempo ha querido olvidar, una voz más que se une a nuestro coro en la penumbra. Del mismo modo, un simple gesto puede avivar nuestras llamas. Si el misterio que he planteado ha encendido una chispa en ustedes, dejen constancia de ello con un me gusta. Ese pulgar alzado no es solo un clic, es una bengala en la noche, una señal que le susurra al espíritu de esta plataforma que hay más exploradores como nosotros, listos para escuchar. Ayuda a que nuestro círculo se expanda, a que el eco de estas palabras llegue a otros oídos atentos y a que nuestra comunidad, nuestra hermandad de lo oculto, se haga más fuerte. Este cónclave no conoce fronteras. Nos reunimos desde ciudades bañadas por el sol y pueblos envueltos en la niebla, unidos por un mismo anhelo. Por ello, es mi deseo conocer el alcance de nuestra voz. Dejen en los comentarios el nombre de su ciudad o el de su país. Quiero leerlos y trazar el mapa de nuestra hermandad, ver desde qué rincones del mundo observan conmigo el abismo. Saber desde dónde nos acompañan en este ritual es fundamental para mí, pues cada lugar tiene sus propias sombras y sus propias leyendas. Ahora que los ritos de nuestra comunidad han sido cumplidos y el pacto entre nosotros ha sido sellado, es momento de cumplir mi promesa. Apaguemos la luz de la razón, abramos las puertas de la percepción y adentrémonos juntos en la primera estancia de la pesadilla que aguarda a Abigail y a sus captores. La función está a punto de comenzar y ustedes tienen un asiento en primera fila. Que dé inicio el primer capítulo. La mansión se erguía como un diente de mármol en la garganta de la noche. Era una reliquia de una opulencia olvidada, un monumento al silencio plantado al final de un camino que los cartógrafos habían decidido ignorar. La jauría de lobos llegó con la arrogancia de conquistadores, arrastrando consigo a su cordero sacrificial. El músculo, un hombre llamado Frank, un muro de carne y malos presagios, sacó a Abigail del vehículo blindado con una brusquedad que pretendía ser intimidante, pero la niña no ofreció resistencia. Sus pies, calzados con zapatillas de ballet, tocaron el suelo de grava con la ligereza de una pluma y sus ojos, dos pozos de una calma insondable, lo observaron todo. Joey, el sanador del grupo, un joven arrastrado por deudas y remordimientos, desvió la mirada, sintiendo una punzada de algo que confundió con la piedad. Sammy, la estratega de ojos fríos, ya estaba impartiendo órdenes, su voz un bisturí que cortaba la noche, mientras Rick, el necio impulsivo, se reía, embriagado por la promesa de una fortuna que ya sentía en sus manos. Una vez dentro, el aire cambió. Se volvió denso, pesado, impregnado con el perfume de polvo antiguo y flores muertas. La tarea de sellar la jaula comenzó bajo la dirección de Sammy y la pericia de Dean, el técnico, un fantasma pálido cuyos dedos se movían sobre los sistemas electrónicos como arañas tejiendo una red. Las pesadas puertas de roble fueron cerradas con cerrojos que sonaron como el fin de un mundo. Las persianas de acero descendieron sobre las ventanas de cristal emplomado, bloqueando la pálida luz de la luna y sumiendo la mansión en una oscuridad casi total, rota solo por el sistema de iluminación de emergencia que Dean había instalado. Se sentían seguros, dueños de aquel mausoleo. Habían erigido las paredes de su fortaleza sin comprender que, en realidad, acababan de sellar su propio sepulcro, entregándole la única llave a la niña que ahora deambulaba por el gran salón como si fuera la dueña del lugar. Abigail no lloraba, no gritaba,
no suplicaba. Su comportamiento era una anomalía que ninguno de ellos, en sus calculados planes, había previsto. Se movía por el vasto espacio con una gracia hipnótica, sus dedos rozando un piano de cola cubierto por una lona, su reflejo deslizándose por los espejos de marcos dorados. Realizó un lento y deliberado arabesque, su cuerpo una silueta perfecta contra la luz rojiza de emergencia. No era el movimiento de una niña asustada, sino la exploración de una reina inspeccionando su nuevo dominio. Frank la observaba con una mezcla de desprecio y una creciente inquietud. Era como ver a un cervatillo, examinar con curiosidad el mecanismo de una trampa para osos. Cada paso que daba era una nota en una obertura que solo ella parecía escuchar. Una melodía que prometía un crescendo devastador. La primera fisura en la confianza del grupo no tardó en aparecer. Rick, el más bravucón y estúpido de ellos, se acercó a la niña con la intención de asustarla, de arrancarle una lágrima para sentirse en control. «No tan valiente ahora, ¿verdad, princesita?», espetó, su aliento cargado de alcohol. Abigail detuvo su silenciosa danza y giró la cabeza. Sus ojos se clavaron en los de él. No había miedo en ellos. Había algo más, algo que se asemejaba a la paciencia de un depredador. La paciencia es una virtud que los hombres como tú rara vez poseen, respondió ella. Su voz no era la de una niña de 12 años, sino la de una era, un eco de autoridad que heló a Rick hasta los huesos. Sammy intervino de inmediato, apartándolo. «Déjala en paz, idiota. No interactúes con el paquete. Es la primera regla». La tensión vibró en el aire, una cuerda de violín a punto de romperse. El ocaso fue el verdadero punto de inflexión. A través de una pequeña abertura en una de las persianas de acero, vieron cómo el cielo se teñía de tonos violentos, púrpuras y carmesíes, como si el día estuviera siendo asesinado en el horizonte. La hora dorada, la hora de los poetas y los amantes, se transformó en la hora de las bestias. Dentro de la mansión, las sombras se alargaron, se retorcieron, pareciendo desprenderse de los muebles y las esquinas para reptar por el suelo. Un frío antinatural se instaló en la casa, un frío que no provenía del exterior, sino que parecía emanar de las propias paredes de piedra. El silencio ya no era simplemente la ausencia de sonido, se convirtió en una presencia palpable, una entidad que los observaba desde cada rincón oscuro, esperando. El juego había cambiado de reglas sin avisar. El primer movimiento de la orquesta de la noche fue sutil, casi imperceptible. Rick, todavía irritado por su encuentro con la niña y queriendo demostrar su hombría, declaró que iba a revisar el sótano, donde habían oído un ruido que atribuyeron a las viejas tuberías de la casa. «Probablemente solo ratas», dijo con una fanfarronería que no convenció a nadie. Descendió por la escalera de piedra hacia la oscuridad, su linterna un ojo solitario que se balanceaba en la negrura. Durante un minuto solo se escuchó el eco de sus pasos. Luego, un sonido, un golpe sordo, seguido de un grito agudo y breve que fue cortado de manera abrupta, como si una mano invisible hubiera tapado su boca. Silencio. Sammy gritó su nombre en la radio. «¡Rick! ¡Responde!». Solo la estática le devolvió el saludo. El primer lobo de la jauría había sido apartado del resto. En el gran salón, bajo la luz carmesí, una leve y casi imperceptible sonrisa se dibujó en el rostro de Abigail. El silencio que siguió al grito ahogado de Rick fue más aterrador que cualquier ruido. Era un silencio denso, preñado de posibilidades terribles. Por un instante, los 4 criminales restantes se quedaron congelados, como estatuas en un jardín olvidado, cada uno prisionero de su propia y galopante imaginación. Fue Sammy, la estratega, la primera en romper el hechizo.
La lógica era su escudo, y lo alzó contra el pánico que amenazaba con ahogarlos. Pudo ser cualquier cosa, dijo, su voz esforzándose por sonar firme, aunque una delgada hebra de duda ya se había tejido en ella. Pudo resbalar, pudo golpearse la cabeza, el comunicador pudo romperse en la caída. Intentaba construir un dique de racionalidad contra una marea de terror primordial, pero las explicaciones sonaban huecas, falsas, incluso para ella misma. Frank, el músculo, un hombre que solo entendía el lenguaje de la violencia directa, apretó los puños. Yo iré. Si algo le pasó, lo encontraré. Su propuesta no nacía de la valentía, sino de la necesidad de enfrentarse a algo tangible, de poder golpear a un enemigo que tuviera rostro y cuerpo. La expedición al sótano fue un descenso a las entrañas de sus propios miedos. Frank iba al frente, su pistola en ristre, una herramienta inútil contra un enemigo sin forma. Dean, el técnico, lo seguía, su rostro pálido como el de un fantasma, aferrado a una tablet que mostraba un mapa térmico de la casa. Joey, el sanador, se quedó arriba con Sammy. Su tarea era vigilar a Abigail, aunque la idea de quedarse a solas con la niña se había vuelto infinitamente más pavorosa que bajar a una mazmorra oscura. Mientras los dos hombres descendían, el aire se volvía más gélido y el olor a tierra húmeda y a descomposición se intensificaba. El sótano era un laberinto de bóvedas y nichos, lleno de muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían sudarios. La linterna de Frank cortaba la negrura, revelando telarañas del tamaño de mantos y barriles de vino que parecían pequeños ataúdes. No había rastro de Rick, ni una gota de sangre, ni una señal de lucha, solo su radio, rota en el suelo de piedra, y junto a ella una única zapatilla de ballet inmaculadamente limpia. Arriba, en el gran salón, la guerra era psicológica. Sammy intentaba mantener la compostura, analizando los planos de la mansión en su portátil, buscando salidas secretas, puntos débiles en su jaula. Pero su concentración se rompía una y otra vez por la presencia de Abigail. La niña se había sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, y tarareaba una melodía infantil, una melodía simple, dulce, pero en el opresivo silencio de la mansión sonaba como una marcha fúnebre. Joey, incapaz de soportar la tensión, se acercó a ella. «Deja de hacer eso», le susurró, su voz temblorosa. Abigail levantó la vista, sus ojos grandes y oscuros reflejando la luz roja de emergencia. «¿Te pone nervioso mi canción?», preguntó con una inocencia venenosa. A Rick le gustaba. Dijo que le recordaba a su hermana pequeña. La mención de Rick en tiempo pasado fue como una daga de hielo en el corazón de Joey. Miró a Sammy, cuyo rostro se había quedado sin sangre. La niña no solo era una espectadora, estaba orquestando su terror. Cuando Frank y Dean regresaron del sótano, con las manos vacías y el miedo pegado a la piel, la paranoia se apoderó definitivamente del grupo. La desaparición de Rick ya no podía ser explicada como un accidente. Dean, con los ojos desorbitados, balbuceaba sobre las lecturas térmicas. «No hay nada ahí abajo, ninguna firma de calor. Es como si el suelo se lo hubiera tragado». Frank, por su parte, estaba furioso, su miedo transmutado en una ira ciega. Empezó a culpar a los demás. «¿Fue uno de ustedes? ¿Un plan para llevarse una parte más grande del pastel?» Las acusaciones volaron como cuervos en la habitación, envenenando la poca confianza que quedaba. Se miraban unos a otros, no como cómplices, sino como sospechosos. La jauría había comenzado a devorarse a sí misma y la verdadera amenaza los observaba desde el centro de la habitación, disfrutando de la implosión de sus captores.
Fue entonces cuando la casa comenzó a jugar con ellos. Un piano en una habitación lejana tocó una sola nota, melancólica y profunda, que resonó por toda la estructura. Las luces parpadearon, sumiéndolos en una oscuridad total durante segundos que parecieron horas, y al volver, la posición de las sillas había cambiado. En los espejos, creían ver figuras que se movían justo en el borde de su visión, espectros fugaces que desaparecían al girarse. Dean, el hombre de la lógica y la tecnología, estaba al borde del colapso. Su equipo, sus sensores de movimiento, sus cámaras, no registraban nada. La mansión era una caja negra, un punto ciego en las leyes de la física. Estaban siendo cazados por el propio lugar, y sus herramientas del siglo XXI eran tan inútiles como talismanes de hueso contra un dios antiguo. El terror ya no era una sospecha, era una certeza que respiraba en sus nucas. La segunda caída fue la de Dean. Obsesionado con encontrar una explicación lógica, se adentró en la biblioteca de la mansión, una sala de 2 pisos cuyas paredes estaban cubiertas de libros encuadernados en cuero que parecían no haber sido tocados en un siglo. Murmuraba sobre fallos en el cableado, campos electromagnéticos, mientras subía por una escalera de caracol de hierro forjado para revisar una caja de fusibles. Una sombra se desprendió de entre las estanterías de abajo. No fue un ataque frontal, fue un susurro. Su propio nombre, pronunciado con la voz de su madre fallecida, se detuvo confundido y miró hacia abajo. En el suelo, directamente debajo de él, Abigail lo miraba, con la cabeza ladeada. «Te están llamando», dijo ella. En ese instante, la pesada lámpara de araña que colgaba del centro del techo se desprendió de sus cadenas y se precipitó hacia abajo con la velocidad de una guillotina. El grito de Dean se unió al estruendo del metal y el cristal al chocar contra el suelo. El hombre de la ciencia había sido reclamado por la gravedad y la malevolencia. El estruendo de la caída de Dean fue el martillo de un juez dictando sentencia. Se acabó la negación. Se acabó la búsqueda de explicaciones racionales. El terror tenía un rostro, y era el de una niña de 12 años que los observaba desde el umbral de la biblioteca, impasible ante la carnicería. La furia pura y volcánica finalmente estalló en Frank. Su dolor y su miedo, demasiado grandes para ser contenidos, se transmutaron en un único y primitivo deseo: destruir la fuente de su tormento. «Tú», rugió, su voz un trueno que hizo vibrar el polvo en el aire. Se abalanzó hacia Abigail, sus manos como garras buscando el frágil cuello de la niña. Pero Sammy, la estratega, se interpuso, su cuerpo menudo bloqueando al gigante. «No, Frank, detente», gritó, su mente corriendo a una velocidad febril. «No sabemos qué es. Matarla podría ser lo que quiere. Podría ser la llave para salir de aquí. Piensa». Mientras ellos luchaban, Joey, el sanador, se había derrumbado contra una pared, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Era un hombre roto, un espectador inútil en el último acto de su propia vida. La confrontación era inevitable. Frank, apartando a Sammy con un empujón, agarró a Abigail por los hombros, levantándola del suelo hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «¿Qué eres?», le escupió, la desesperación vibrando en cada sílaba. Por primera vez desde que la noche había comenzado, la máscara de inocencia de Abigail se resquebrajó, no para revelar miedo, sino un desdén antiguo, gélido y absoluto. Una fuerza antinatural surgió de su pequeño cuerpo y empujó a Frank hacia atrás con una potencia que lo hizo trastabillar. El hombre, que podía levantar el doble de su propio peso, la miró con incredulidad. «Has vivido tan poco», dijo Abigail, su voz ahora desprovista de cualquier inflexión infantil, «que confundes la jaula con el comedero».
Se enderezó el vestido con una calma aterradora, sus ojos brillando con una luz rojiza. No me habéis encerrado a mí. Os habéis ofrecido como banquete. En ese instante entendieron. No estaban tratando con un fantasma o un demonio en el sentido clásico. Estaban en presencia de un depredador. En un último y desesperado intento por recuperar el control, Sammy los condujo a la sala de baile de la mansión. Su lógica era fría y militar. Un espacio amplio, sin esquinas ni escondrijos, con paredes cubiertas de espejos del suelo al techo. «Aquí no podrá sorprendernos», argumentó. «Podremos verla venir desde cualquier ángulo». Se agruparon en el centro de la pista de mármol, un trío de náufragos en una isla de cristal. Pero la sala, diseñada para reflejar la belleza y la luz, se convirtió en su infierno personal. Sus propios reflejos, demacrados y aterrorizados, los observaban desde 1000 ángulos. Cada movimiento se multiplicaba hasta el infinito, creando un ejército de sus propios fantasmas. La sala no les ofrecía seguridad, los aprisionaba en un caleidoscopio de su propio pánico, cada espejo una ventana a su inminente desaparición. Fue entonces cuando la verdadera cacería comenzó. Las luces de emergencia parpadearon una última vez y murieron, sumiéndolos en una oscuridad tan absoluta que parecía tener peso y textura. Solo los temblorosos haces de sus linternas ofrecían un refugio precario. Se acurrucaron espalda con espalda, un animal de 3 cabezas cegado por el pánico, y entonces lo oyeron. Un suave y rítmico tap, 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 el sonido inconfundible de unas zapatillas de ballet sobre el mármol. Pero el sonido era una abominación acústica, venía de todas partes a la vez, de su derecha, de su izquierda, de encima de ellos. Era como si la bailarina estuviera en todas partes y en ninguna. La sala de espejos, lejos de ayudarlos, se había convertido en una caja de resonancia para su terror, amplificando cada eco, cada susurro, hasta convertirlos en una cacofonía de locura. Joey fue el primero en quebrarse. Su llanto se había convertido en una hiperventilación aguda, su linterna dibujando arcos frenéticos en la negrura. En uno de esos movimientos desesperados, el haz de luz iluminó uno de los grandes espejos frente a él. Por una fracción de segundo, vio algo que su mente no pudo procesar, su propio reflejo aterrorizado, y justo detrás de su hombro, el reflejo de Abigail, sonriendo con una boca llena de dientes afilados como agujas. Gritó un chillido inhumano y se giró, disparando su arma. Nada. Detrás de él solo había oscuridad. Volvió a mirar al espejo, justo a tiempo para ver a su propio reflejo ser arrastrado hacia la negrura del cristal por la aparición sonriente. Presa del pánico, vació el cargador de su pistola contra el espejo, que estalló en una lluvia de fragmentos afilados. El estruendo fue ensordecedor. En la confusión del eco de los disparos, en el caos de los haces de luz que se refractaban en miles de pedazos de cristal que caían como nieve mortal, Joey se separó del grupo. Tropezó hacia atrás, cayendo sobre los restos de otro espejo. Su linterna rodó por el suelo, el haz apuntando hacia el techo. Mientras yacía allí, desorientado y herido por los cristales, algo bloqueó la luz desde arriba. Miró hacia arriba y el último sonido que emitió fue un gemido ahogado. Abigail descendía hacia él, no como una niña, sino como una araña. Sus extremidades alargadas y antinaturales, su rostro contorsionado en una máscara de furia depredadora. El sanador, el hombre que había jurado salvar vidas, extendió una mano temblorosa, no para defenderse, sino en un último gesto de súplica. Fue un gesto inútil. La oscuridad lo devoró. El eco de los disparos se apaga, y el sonido de cristales rotos es ahora el único acompañante del silencio.
3 han caído. La manada es ahora solo una pareja, y el cazador, habiendo terminado su danza, busca ahora un nuevo ritmo, un ritmo de ira y desesperación. La noche aún no ha reclamado su cuota de sangre. Si deseas continuar, dímelo. El silencio que siguió a la muerte de Joey fue diferente. No era un silencio expectante, sino uno final, el silencio de una tumba recién sellada. Frank y Sammy se quedaron solos en medio del mar de espejos rotos, dos islas de terror en un océano de oscuridad. La reacción de Frank ya no fue de miedo, sino de una rabia tan pura y blanca que parecía iluminar la habitación. Se había convertido en un animal acorralado, una bestia herida cuyo único instinto era atacar. «Joey», rugió, y el nombre no fue un lamento, sino una declaración de guerra. Golpeó con el puño una de las paredes de mármol, dejando una grieta en la piedra, su dolor manifestado en un acto de violencia inútil. Sammy, en cambio, retrocedió, su respiración controlada, sus ojos escaneando cada sombra. El pánico había sido reemplazado por una claridad gélida. La estrategia había fallado, la lógica había muerto. Solo quedaba la supervivencia. El choque entre ellos fue tan inevitable como el amanecer que sabían que no llegaría. «Voy a encontrarla», gruñó Frank, su voz un temblor de furia contenida. «Voy a registrar cada maldita habitación de esta casa, y cuando la encuentre, le arrancaré la cabeza con mis propias manos». Se dirigió hacia la puerta, su cuerpo un ariete listo para derribar el mundo. Pero Sammy se interpuso una vez más. «No, Frank, para», le ordenó, su voz sorprendentemente autoritaria. «¿No lo ves? Eso es lo que quiere. Nos ha estado estudiando. Mató a Rick por su estupidez, a Dean por su soberbia y a Joey por su miedo. Está jugando con nosotros y tú estás siguiendo su guión al pie de la letra». Frank la miró con desprecio. «Fuera de mi camino, Sammy. Tu plan nos ha matado a todos. Ahora lo haremos a mi manera». Eran las dos últimas piezas de un juego de ajedrez roto, una abogando por la sutileza y la otra por la fuerza bruta, sin darse cuenta de que el tablero mismo estaba en su contra. Fue en ese momento de máxima tensión que una nueva voz se unió a su discusión. Una voz infantil, dulce y amplificada que parecía salir de las propias paredes. «El hombre grande está enfadado». La voz de Abigail, corrompida por el viejo sistema de intercomunicación de la mansión, llenó el aire. Tan fuerte, tan valiente, lleno de rabia. Hubo una pausa y en esa pausa se oyó una risita suave. Pero la fuerza de un toro no sirve de nada contra el hambre del león. ¿Quieres encontrarme, Frank? ¿De verdad? Es fácil. Estoy esperando en el corazón de la casa, donde se guarda la comida. La invitación era una burla, un guante arrojado directamente a la cara de la furia de Frank. Era un cebo tan obvio, tan descarado, que solo un hombre cegado por la ira podría morderlo, y Frank lo mordió. Con un último rugido de frustración, apartó a Sammy y se lanzó a la oscuridad del pasillo, siguiendo la dirección de donde parecía provenir la voz. «Frank, no, es una trampa», le gritó Sammy, pero sus palabras se perdieron en el eco de los pasos de Frank. Se quedó sola por un instante, enfrentada a una elección imposible: quedarse en la relativa seguridad de la sala de baile o seguir al idiota de su compañero hacia una muerte segura. Con una maldición ahogada, eligió lo segundo, no por lealtad, sino por pragmatismo. Juntos tenían una mínima posibilidad. Separados, solo eran las dos últimas comidas de un banquete. Corrió tras él, no para unirse a su carga suicida, sino para intentar ser la sombra que anticipara el golpe, la mente que viera la trampa que los ojos de la furia no podían percibir. El corazón de la casa era la cocina, una estancia cavernosa, de estilo industrial,
con superficies de acero inoxidable que reflejaban la luz de forma enfermiza y ganchos de carnicero que colgaban del techo como notas en una partitura macabra. Frank irrumpió en ella como una fuerza de la naturaleza, derribando estanterías, volcando mesas, gritando el nombre de la niña. El estruendo de la destrucción era la única respuesta. Se adentró más y más, hasta llegar a la despensa, un laberinto de pasillos estrechos flanqueados por estantes metálicos repletos de latas y tarros viejos. Justo cuando llegó al centro del laberinto, la pesada puerta de la despensa se cerró de golpe a su espalda con un sonido metálico y definitivo. La oscuridad fue total por un segundo, hasta que una pequeña luz se encendió al final de un pasillo. Allí estaba Abigail, de pie, con un vestido blanco ahora manchado de sangre. «¿Me encontraste?», dijo con una calma que erizaba la piel. La visión de ella, tan pequeña y tan monstruosa, fue la última chispa que Frank necesitaba. Con el grito de guerra de un hombre que ya no tiene nada que perder, cargó. Corrió por el estrecho pasillo, su cuerpo inmenso llenando todo el espacio, un toro embistiendo en la recta final. Abigail no se movió. Esperó con la paciencia de una araña en su tela. Justo cuando Frank estaba a punto de aplastarla, ella se hizo a un lado con una velocidad inhumana, una fluidez que desafiaba las leyes de la física. Frank, incapaz de detener su propia inercia, se estrelló violentamente contra la estantería de metal al final del pasillo. Latas y tarros de cristal llovieron sobre él. Aturdido, se dio la vuelta y fue entonces cuando ella atacó. No con la fuerza de un toro, sino con la precisión de un bisturí. Se lanzó a su cuello, sus pequeñas manos mostrando una fuerza imposible. Frank, el hombre de músculo, el pilar de fuerza del grupo, solo pudo emitir un sonido ahogado, un gorgoteo, mientras su vida se derramaba sobre el suelo frío de baldosas, sus ojos fijos con incredulidad en la niña que lo desarmaba con la facilidad de quien deshoja una flor. El silencio que descendió tras la muerte de Frank fue un sudario. Sammy permaneció inmóvil en el pasillo, su oído pegado a la puerta de la cocina, escuchando el goteo rítmico y obsceno de la vida de su compañero al derramarse. El miedo era una bestia de hielo en su estómago, pero encima de él, su mente, su mayor arma y su única defensa, trabajaba con una velocidad febril. No lloró, no gritó. El duelo era un lujo que no podía permitirse. En su lugar, analizó. Frank estaba muerto porque había sido predecible. Su furia era un lenguaje sencillo que el monstruo había leído con fluidez. La fuerza bruta es estúpida, se susurró a sí misma, la frase un mantra, un ancla. Comprendió entonces que no estaba en una pelea callejera, ni en un secuestro fallido. Estaba en una partida de ajedrez contra un maestro que no solo conocía el tablero, sino que había construido la madera, tallado las piezas y escrito las reglas. Y ella era la última pieza blanca en un mar de oscuridad. Su instinto no fue correr sin rumbo, sino fortificar una posición. Retrocedió en silencio por los pasillos, cada paso medido, cada sombra analizada, hasta que encontró el lugar perfecto. El despacho del dueño de la casa. Una habitación no muy grande, con una sola puerta de madera maciza y sin ventanas que dieran al exterior. Era una fortaleza de intelecto, llena de libros, mapas y el olor a cuero y tabaco viejo. Con la fuerza que le daba la adrenalina, arrastró un pesado escritorio de caoba y bloqueó la puerta. Añadió una butaca y una pequeña estantería. No era inexpugnable, pero le daría tiempo. Su mirada recorrió la habitación, no como una prisionera, sino como una armera. Tomó un decantador de brandy, vació su contenido en botellas vacías y rasgó las pesadas cortinas de terciopelo para fabricar mechas. De su bolsillo sacó el encendedor.
En cuestión de minutos tenía 3 cócteles Molotov. Sobre el escritorio alineó sus armas, un abrecartas de plata afilado como una navaja y un trozo de cristal del espejo roto que había guardado. Estaba transformando su prisión en un nido de víbora. Desde la relativa seguridad de su bastión, Sammy intentó hacer lo que mejor sabía, analizar a su oponente. La criatura, Abigail, era veloz, fuerte e inteligente. Se alimentaba del miedo, la ira y la predictable conducta humana. La confrontación directa era un suicidio. El escondite pasivo, una muerte lenta, necesitaba cambiar la dinámica del juego, obligar a la cazadora a reaccionar, a cometer un error. Tomó su radio, el pequeño aparato que había permanecido en silencio desde la muerte de Rick. Apretó el botón de transmisión, su corazón martilleando contra sus costillas. «Abigail», dijo, su voz sorprendentemente firme y clara en el silencio. «Te he estado observando. Sé lo que eres. Una parásita que se esconde tras la cara de una niña». Hizo una pausa. «Pero tú no sabes quién soy yo. Ya no soy tu presa. El juego ha cambiado de reglas. Ahora tú vienes a mí». Era un farol, una apuesta desesperada para arrebatarle la iniciativa a la oscuridad. La respuesta no llegó por la radio, ni por el intercomunicador. Llegó como un susurro helado directamente detrás de ella, dentro de la habitación sellada. Inteligente, la estratega. Sammy se giró en un instante con el abrecartas en la mano, su cuerpo tenso y listo para atacar. No había nadie. La habitación estaba vacía, la barricada intacta. La voz había sido una ilusión, una aguja de hielo clavada directamente en su cerebro para hacerla dudar de su propia cordura. Y entonces, un nuevo ataque psicológico comenzó. Desde el pasillo, justo al otro lado de su puerta barricada, empezó a sonar una melodía, una caja de música, con sus notas metálicas y tintineantes, tocando la misma canción de cuna que la niña había tarareado antes. La melodía era incesante, repetitiva, un taladro de diamante perforando lentamente su concentración y su voluntad. Era un recordatorio sutil y cruel. Tus muros no significan nada para mí. Las horas se arrastraron, o quizás fueron solo minutos. El tiempo había perdido su significado, medido únicamente por la repetición infinita de la melodía de la caja de música. Era una tortura, diseñada para desgastar su mente estratégica, para empujarla a cometer un error por pura extenuación. Y Sammy supo que estaba funcionando. No podía quedarse allí para siempre. Debía actuar. Debía romper el patrón. Su plan era arriesgado, pero era el único que tenía. Encendió la mecha de uno de sus cócteles Molotov. El plan, abrir la puerta lo suficiente para lanzar la bomba incendiaria hacia la fuente del sonido, crear un caos de fuego y confusión, y usar esa distracción para huir a otra parte de la casa. Respiró hondo, apartó la butaca de la barricada y con un movimiento rápido abrió la pesada puerta. El pasillo estaba vacío, silencioso. No había ninguna caja de música. El sonido había sido un fantasma, una trampa para su mente, diseñada para obligarla a abrir la única defensa que tenía. Se quedó paralizada en el umbral, la botella encendida en la mano, su mente luchando por procesar el error de cálculo. Había caído en la trampa. El silencio que siguió a su revelación fue roto por una risa suave, un sonido divertido que no venía del pasillo, sino de arriba. Lentamente, con un terror que le convirtió los huesos en agua, levantó la vista. Aferrada al techo, directamente sobre el marco de la puerta, estaba Abigail, sus extremidades dobladas en ángulos imposibles, su cabeza girada casi por completo para mirarla desde arriba, como una lechuza infernal. Sus ojos brillaban con un rojo tenue en la oscuridad. Una buena estrategia,
susurró Abigail, su voz goteando un sarcasmo milenario. Lástima que siempre has estado jugando en mi tablero, Sammy. Antes de que el cerebro de Sammy pudiera enviar la orden de correr, antes de que pudiera siquiera gritar, Abigail se soltó del techo, cayendo sobre ella no como una niña, sino como una plaga, como una sombra con garras y dientes hambrientos. El juego de la reina había llegado a su fin. El sol, un dios indiferente, se asomó por las ventanas rotas de la mansión, sus rayos dorados iluminando una galería de ambición castigada. La luz no purificó el lugar, por el contrario, lo profanó, revelando la carnicería en un detalle clínico y brutal. Yacían allí los lobos, cada uno un monumento a su propio pecado capital. La furia rota en el suelo de la despensa, la soberbia aplastada bajo el peso de su propia lógica, el miedo devorado por los espejos y la estupidez perdida en la oscuridad del sótano. El botín de $50 millones era ahora solo una cifra etérea, un chiste contado por un demonio a las almas de los condenados. La casa estaba en silencio, un sepulcro de lujo que había servido como plato de ofrendas. En medio de la quietud y la devastación, en el gran salón de baile manchado de sangre y cristales, la música de una caja de música comenzó a sonar de nuevo. Pero esta vez no era una tortura psicológica, sino un acompañamiento. Allí, entre los cuerpos y el caos, Abigail practicaba sus ejercicios de ballet, un plié perfecto, un gran jeté ejecutado con una gracia que desafiaba la masacre que la rodeaba. No había ni una mancha de sangre en su vestido de tul, ni un rastro de la furia de la noche en su rostro sereno. Era la artista admirando su obra maestra, la calma imperturbable en el ojo de un huracán que ella misma había desatado. No esperaba ser rescatada, simplemente esperaba. Tal vez a su padre, o tal vez solo a que la noche volviera a caer. Así termina la fábula de la bailarina y los lobos. Una lección escrita con sangre para aquellos que son tan arrogantes, como para creer que pueden ponerle cadenas a un mal que no comprenden. Creen ver un cordero, frágil y valioso, y en su codicia no se dan cuenta de que están abriendo la puerta de una jaula que contenía a una leona hambrienta. Así que la próxima vez que vean la inocencia en su forma más pura, la próxima vez que se sientan tentados por lo que parece una presa fácil, pregúntense qué clase de hambre antigua se esconde detrás de esa sonrisa. Pregúntense si son ustedes los cazadores o simplemente el banquete.